Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con la doctora Ruth Padilla Muñoz, candidata a rectora general de la Universidad de Guadalajara, actual titular del Sistema de Educación Media Superior, que son todas las prepas de la Universidad de Guadalajara. Y antes de la pausa dejamos pendiente la pregunta de si el género, por ser mujer, porque se ha mencionado mucho que sería la primera en llegar a la rectoría general, la primera mujer, ¿está jugando en su contra o está jugando a su favor en esta contienda? Yo creo que la luna tiene dos caras, una muy luminosa, en donde efectivamente el género ha sido un factor importante en este compartir opiniones, consensos y demás. Pero también tiene un lado difícil, por no decir oscuro. No podemos evitar hablar de que en Jalisco todavía hay por lo menos resabios de una cultura machista, que definitivamente de manera soterrada o franca puede manifestarse en muchas expresiones. Entonces, yo quiero pensar en la cara luminosa de la luna, no en la cara oscura. Pensando en esta línea del machismo, del patriarcado que puede haber en la universidad, que se exprese de distintas maneras, usted en caso de llegar a la rectoría general, ¿qué políticas implementaría desde esa posición, desde la rectoría general, con tanta capacidad que tendría desde ahí para impulsar políticas al interior de la universidad para promover la equidad de género? ¿Qué agenda habría ahí? Porque es uno de los aspectos clave de su campaña, de su discurso. Me gustaría conocer ahí qué ideas tiene para aplicar. A ver, yo creo que la equidad de género va mucho más allá del discurso o del establecimiento de políticas. De equidad es inevitable tener una, pero la verdadera equidad de género se da en los hechos, en la gestión, en la creación de condiciones para que las mujeres alcancen los niveles de desarrollo que actualmente tienen todos los varones. Yo le diría, por ejemplo, en el Consejo General Universitario hay 90 mujeres y 90 hombres, además de los 3 que presiden el Consejo. Si ya hay 90 mujeres que han llegado al Consejo, también debe haber la posibilidad abierta de creación de condiciones para que las mujeres alcancen mejores niveles de desarrollo. Yo le voy a poner un solo ejemplo que ya mencionaba en otro momento. Tuvimos recientemente el viernes pasado la graduación de jóvenes birráricas en la comunidad de San Miguel Huaixtita. Seguramente mucha gente ni se imagina que existe, con 500 habitantes. De ahí tuvimos 17 estudiantes, 14 concluyeron exitosamente. De esos 14, 10 son mujeres. Y de esas 10 mujeres, 7 ya son madres de familia. Eso es equidad de género, eso es inclusión social. Presentar las condiciones para que la mujer tenga acceso a la educación, al desarrollo, a la investigación, que las estudiantes tengan apoyos como hoy tienen en un centro universitario con guarderías para sus hijos. Las estudiantes, las trabajadoras lo tienen, pero no todo el tiempo. Si una investigadora del CUSEI o de otro centro universitario tiene que ir a vigilar un reactor, un cultivo a las 10 de la noche y no tiene familia que la apoye, ¿qué hace con la criatura? Es decir, eso es lo que tenemos que hacer, porque a las mujeres inevitablemente el imperativo biológico de la reproducción se nos cruza en el camino, en la edad en que somos más productivas. Por eso llegamos a ser candidatas a esta edad y no a otra. Usted está joven, usted está joven. Yo siento que soy joven intelectualmente, pero la edad es una realidad que no quiero evadir. Doctora, hay un tema que siempre trato de preguntarle a los aspirantes a la rectoría en este proceso de reflexión, y es el tema de la inequidad que se vive al interior de la universidad. Digamos, de pronto analizamos a la universidad como un todo, no la dividimos, y no nos damos cuenta que dentro de la universidad sobreviven muchas desigualdades muy importantes entre centros universitarios, centros regionales, preparatorias. Pues, ¿cómo hacer para que la universidad se vuelva una universidad mucho más uniforme, que no tenga estas inequidades en términos de resultados académicos y también de presupuesto? No es lo mismo lo que recibe un estudiante del CUCH que lo que recibe un estudiante de Culagos como presupuesto por alumnos. ¿Qué hacer? O que recibe el CEMS. O que recibe el CEMS. Si usted se pone a pensar que en el CEMS no tenemos ni 1,000 pesos por alumno al año para gasto operativo, no en presupuesto global. Sí tenemos que buscar cómo los recursos nuevos, frescos que ingresan a la universidad se distribuyan de una manera mucho más equitativa para paliar las inequidades, para paliar estas diferencias, esos contrastes enormes que existen mucho en el CEMS, también menos en los centros regionales, pero todavía grave, y la diferencia que existe con los centros metropolitanos. Tenemos que buscar políticas afirmativas, no hay remedio, para las prepas, para los centros regionales, de manera que puedan generar un desarrollo mayor en la generación de recursos también, valga la redundancia en los términos. Si no lo hacemos de esa manera, sin descuidar a los centros temáticos, porque no los podemos descuidar, no vamos a poder progresar de manera uniforme, ¿no? Equilibrada. Y seguiremos teniendo como esos grandes desbalanceos entre un centro regional y un centro metropolitano. Pero déjeme decirle, los centros regionales por eso se han vuelto muy activos en la generación de recurso
y de consecución La costa norte se me viene a la cabeza. por ejemplo, o Ciudad Guzmán, Guzmán. que tiene un impulso intenso en ese plano, el propio Centro Universitario de los Altos, con gestión de recursos de los agricultores, etcétera. Y continuando con las inequidades, ahora no de manera regional ni a nivel de centro, sino más bien entre las propias plantas de investigadores, centrándonos ahí. Se habla mucho de que los investigadores muy consolidados, con años de trayectoria, que tienen SNI nivel 3, que tienen además PROMEP muy elevado, logran una gran cantidad de dinero, un ingreso, digamos, que muy por encima, muy por encima, y esa es justamente la inequidad a la que quiero referirme, de quienes van comenzando en la investigación. Entonces, podría leerse de dos maneras. Se requiere ajustar esa brecha, es decir, se requiere que esa brecha sea menor, disminuirla, o bien se requiere continuar con esa como incentivo. ¿Cuál es su posición ante esa política hacia los investigadores en términos de ingreso? En primer lugar, creo que además del ingreso debemos atender otras necesidades de los investigadores, que es el apoyo administrativo y que es el apoyo en auxiliares de investigación, para que puedan seguir produciendo, tanto los jóvenes investigadores como los consagrados. Pero por el otro lado, tenemos que buscar cómo financiar más y mejor la investigación, pero la investigación que sea pertinente para la sociedad en su conjunto. No vamos a descuidar la investigación de frontera o de punta, pero sí tenemos que hacer de la investigación un elemento de promoción de desarrollo en la sociedad en vinculación con el gobierno del Estado, la empresa, la industria, las comunidades. ¿Cómo financiar ese recurso? Bueno, hay canales actuales de financiamiento, pero tenemos que apoyar a los investigadores en la gestión de recursos, que no es sencillo. No pueden hacer todos los roles de la orquesta a la vez, que es lo que están haciendo en este momento. Entonces tenemos que brindarles apoyo para que sean más, bueno, tengo una orquesta, para que sean más activos o más eficaces en su gestión y que el ingreso que tienen vía la generación de proyectos, de investigaciones, pues lo puedan ejercer con mucha facilidad y que se centren en lo que es lo suyo, la generación de productos de conocimiento que pueda transferirse a la sociedad en sus diferentes estamentos. Eso es un asunto que tenemos que apoyar, pero a los jóvenes investigadores también debemos apoyarlos para que puedan llegar a ser los perfiles que nos cuentan en los indicadores. Sin embargo, hay que revisar cómo hemos aprovechado los recursos que ya están disponibles del PROMEP, usted citaba, o del CONACYT, o de otras fuentes de financiamiento que tenemos que explotar más y mejor para poder tener mayores recursos para que se haga investigación. El CUECITJAL es un ejemplo claro. Necesitamos, me lo comentaba hoy un investigador y retomo lo que él me dijo, o ella, ya no me acuerdo si fue hombre o mujer, necesitamos tener más presencia en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, de manera que el recurso se invierta para la investigación necesaria y pertinente. El término de pertinencia es así como medio resbaloso, medio jabonoso, pero hay que precisarlo. Hay que precisarlo en términos de lo que la universidad hace contra lo que la sociedad necesita. Y sacar la investigación que ya hace la universidad y sacarle literalmente jugo, ¿no? Porque hay muchas investigaciones que se hacen y lo que sucede con ellas es, si bien les va, la publicación en revistas especializadas y o en tesis que se quedan en las bibliotecas. Así es. Y ese es un problema serio, pero es un problema, como me lo decía otra investigadora, de no conocer lo que tenemos. Es decir, ni siquiera tenemos un buen inventario por múltiples razones. Yo creo que no es culpa de nadie. Ha sido parte del proceso de crecimiento institucional que a veces es tan acelerado que no nos permite registrar, evaluar. Necesitamos un inventario de qué producimos, de qué conocimiento es de frontera, de qué conocimiento es socialmente útil, de qué conocimiento tiene que estar ahí, porque tampoco vamos a evadir la investigación en historia, en filosofía, en sociología, que a lo mejor no producen bienes tangibles, pero que sí producen muchos bienes intangibles. Ahora, una de las cosas que planteaba Enrique y que usted ya empezaba a plantear, que me parece interesante que profundicemos en ello, es la necesidad de otros centros universitarios en el Estado. Usted tiene la experiencia de que tiene la presencia, el CEMS, en la mayor parte del Estado, en 102 municipios. Pero ¿qué tanto ustedes que ven la demanda, la necesidad en ciertas regiones, consideran necesario crear otros centros regionales para que no tenga que el estudiante trasladarse a la ciudad más cercana que tenga? Yo creo que hay dos visiones de cómo abordar la compleja problemática de la demanda, sobre todo de educación superior. Una la mencionaba ya, haciendo un uso muy eficaz de la infraestructura disponible, invirtiendo más en la infraestructura que ya tenemos para hacerla multinivel. Pero la otra es irnos con cómo está creciendo la población en Jalisco, cuáles son las regiones del Estado en donde hay un mayor crecimiento de la población de 15 a 23 años, no solamente de la de 18 a 23. Y en ese tenor, hacer una inversión en infraestructura y planta física
donde sabemos que la demanda va a ser creciente para poder atender adecuadamente. Pero donde la demanda no va a ser creciente, podemos habilitar estos espacios. Y vuelvo a repetir, no hay nada nuevo bajo el sol. Los community college en Estados Unidos, donde el joven hace 2 años o 1 año en el lugar de origen y luego se traslada a otra universidad, han sido muy funcionales para allá. ¿Por qué no hacer lo mismo cuando tenemos infraestructura en todo el estado? Los programas en red. ¿Por qué no pueden cursar 2 años en Tepa y luego venirse acá? ¿Por qué no pueden cursar 2 años en el norte y luego insertarse en un centro distinto, no necesariamente metropolitano? Eso es a lo que yo llamo potenciar las oportunidades que brinda la red universitaria de Jalisco. Y eso sería la infraestructura que ya existe en este momento, ahí en las prepas. Así es. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguiremos platicando con la doctora Ruth Padilla Muñoz acerca de esta contienda hacia la rectoría y las propuestas que ella está planteando ahora que hay ya la posibilidad de elegir al nuevo rector de la Universidad de Guadalajara, que como ustedes saben se va a elegir por parte del Consejo General Universitario, el próximo 31 de enero. Regresamos.